Perfecto. Nuevamente bienvenido y buenas tardes a todos. Es un placer tenerlo por aquí, a cada uno de ustedes. Como podrán ver, hay personas que están combinadas de ambos grupos. De grupo de electrocardiografía, de mi formación, que está ya terminando su formación, y aquellos que apenas han culminado electrocardiografía normal. Claro, eso no mide el conocimiento de cada uno, sino cuán avanzado van en mi formación. Sabemos que en ambos grupos hay personas que vienen desde un nivel muy básico y a otras personas que incluso son especialistas. Y el objetivo de estas discusiones es tratar de repasar y repasar electrocardiografía. Pasa algo que a todos nosotros nos ha ocurrido en diferentes niveles de nuestra formación, en todo el ámbito de nuestra vida, y es que hemos podido notar que lo que no se practica se olvida. Y lo que no se practica, también tú te aburre luego de seguirlo estudiando. Y mayormente pasa con las cosas que son más importantes en nuestra vida. La mayoría de ustedes probablemente no sabe, algunos sí, que yo estoy formándome profesionalmente en inglés, en tener un inglés bien definido. Yo no le di importancia a los idiomas en años anteriores, hasta que luego entendí realmente que todo médico, una persona preguntando en el grupo y de la reunión, entrada libre. No, que no, tiene que ser entrada libre, no tengo hoy de la reunión, una persona escribiendo por el grupo. Entonces, como les decía, y estoy bien enfocado en el inglés, he hecho una gran inversión, ustedes no se imaginan que yo he invertido más de 5.000 o 6.000 dólares ya en formación en electrocardiografía, buscando las mejores a nivel mundial para, o lo que más de la que más las personas hablan para aprender. Y estudiando inglés he entendido algo. Hubo un tiempo que comencé, yo tengo probablemente como 8 meses estudiando inglés. Nunca, como le dije en mi vida pasada, en años anteriores, le había dado esa importancia. Hasta que ahora todos los congresos que voy, toda la conferencia que me invitan, tengo que hacerlo en inglés obligatoriamente. Si no, no te das a conocer dentro del gran mundo de la medicina. Es un consejo incluso que yo le doy a muchos de ustedes, si no manejan los idiomas, que es indispensable saberlo. Pero he aprendido algo en este largo camino del aprendizaje del inglés, y es que lo que no se practica no se aprende. O sea, pero no practicarlo una vez a la semana. O sea, lo que no haces parte de tu vida diaria, de tu rutina, no lo vas a aprender. Me he dado cuenta que incluso todos estos viajes que hago entre países, la mayoría de esos países que no hablan español, tú tienes que manejarte en inglés, si no, no vas a tener un buen desenvolvimiento. Y eso es algo también que te dice cuán indispensable es que una persona tenga, que una persona no tenga manejo de los idiomas. Entonces, hubo un tiempo que al inicio yo solamente me adaptaba, estudiaba inglés 1 hora al día o parcialmente, y lo dejaba, y esto yo sentía que no avanzaba. Hasta que hay personas que dicen que le pide código de acceso, pero no entiendo porque yo tengo entrada libre. Esto, deme un segundo. Esto es así en todos los envíos porque tengo que ayudar a los demás participantes también que entren.
Entonces, como le decía, mientras más tiempo me dedicaba al inglés, mientras más lo hacía parte de mi vida, iba en el autobús, iba en el metro, tenía un tiempo libre y era con los audífonos, escuchando podcast, leyendo en inglés, tratando de hablar, practicar conmigo mismo, hablarme a mí mismo en mi mente y entendí el gran avance que tuve luego de que lo apliqué así. Y todo esto, cuando ustedes tratan de aprender algo fuera de la medicina, que algo que ustedes necesitan pronto, le deja un mensaje a ustedes. Y es que lo que no se practica, lo que no le da la importancia necesaria, no lo vas a terminar aprendiendo. O sea, tienes que lo que aprendes, tratar, o lo que vas a aprender, tratar de que sea una necesidad verdadera en tu vida. Porque si estás aprendiendo electrocardiografía en este momento, simplemente por llenar un currículum, eso no lo vas a terminar aprendiendo. Porque hasta que no veas la electrocardiografía como una necesidad, no la vas a aprender de verdad. ¿De acuerdo? Es indispensable saber electrocardiografía. Ustedes lo ven en sus grupos de WhatsApp día a día. Probablemente a ti no te está llegando paciente que ameriten un electrocardiograma, pero en las redes sociales, en tus grupos, te das cuenta a los miles de personas que le llegan pacientes con electrocardiograma desde sencillo a complejo y ustedes mismos pueden interpretar a través de eso que todo el manejo de ese paciente en ese momento dependa de que ese médico que está ahí sepa lo que está viendo. Claro, nosotros entre todos, en nuestro grupo de WhatsApp, tanto en el mío como en el grupo de otras personas que también sé que pertenecen, esa participación colectiva produce que el que está opinando se entrene, porque tiene que ver el electrocardiografía para dar una opinión, así sea correcta o incorrecta o parcialmente correcta, pero está haciendo un esfuerzo. Eso hace que, que también no manejen tanto conocimiento en electrocardiografía, lo adquieran. Y también que la opinión en cuanto al manejo, ustedes también lo vayan manejando. Esto es, aunque no crean una universidad de electrocardiografía, muchos de ustedes tienen cientos de mensajes porque no quieren ver porque son muchos mensajes. Pero déjenme decirle que se adquiere muchísimo conocimiento de electrocardiografía simplemente leyendo en el grupo, así no participe, viendo el electrocardiograma, viendo lo que la persona practica allí y lo que otro corrige. Y eso hace que se convierta en un combate de entrenamiento en electrocardiografía que luego te lleva a esa tranquilidad. Cuando tú manejas electrocardiografía a un punto que tú dices, hasta como yo digo y reconozco, hay electrocardiograma que yo le tengo su respeto, que puedo tener una noción, pero hasta que yo no meta el paciente en un laboratorio de electrofisiología, no sé verdaderamente lo que tiene finalmente, pero tengo una noción. Pero yo digo que en el 90, más del 95% de los electrocardiogramas lo manejo. Entonces, cuando tú tienes esa tranquilidad, ya llega un tiempo que tú dices, no tengo que seguir. Dicen que la medicina se estudia eternamente, pero eso es para las nuevas cosas que salen. Pero cuando tú manejas electrocardiografía en sí, cuando lo vuelves parte de tu vida, llega un momento que ya no tienes que estar tomando cursos de electrocardiografía, ya no tienes que estar repasando tanto electrocardiografía, porque ya es parte de tu vida diaria. Entonces, es mi consejo para todos ustedes. Vamos a hacer una discusión en este momento de pocos electrocardiogramas. Va a ser muy interactivo porque le haré preguntas directas a las personas que están conectadas aquí, que en este momento son 27 personas, y solamente vamos a tratar conceptos básicos. Hay personas aquí ya que están muy avanzadas en electrocardiografía, pero me gusta recalcar conceptos básicos, porque hasta a mí me ha tocado a veces ver mi propio curso y retocar algunos criterios que algunos de ellos se me olvidaron o lo tengo parcialmente ahí recordado, porque todo se trata siempre de volver a recordar, porque si no, siempre digo que quien no sabe bien lo básico no va a entender lo anormal. Aquí hay un grupo ya que está en la fase final de terminar el curso. Vamos, en esta semana ya le estoy culminando su tema de arritmia, es un tema de lo más complejo, pero yo lo tengo tan didáctico que ellos cuando yo les digo que le tengo un tema muy, muy fino, ellos saben que el tema viene muy bueno. Entonces, le voy a comenzar a hablar al grupo que está avanzado sobre arritmia, que ya son uno de los temas finales, para luego hablar de marcapaso y algunos temas que siempre, que no están dentro de la formación. Van a ver que luego al final del taller yo le trato temas que no están dentro de la formación. O sea, son temas aislados que son poco frecuentes en electrocardiografía, pero que van a ir dentro de su formación, así no esté desglosado en los títulos, ¿de acuerdo?
Mi objetivo es que ustedes traten de abarcar todo lo que existe, así no lo vayan a utilizar más adelante. Entonces vamos a hacer una discusión de casos en el día de hoy de electrocardiografía y quiero hacerle preguntas, escucharlo a cada uno de ustedes para el que opine se alimente en cuanto a lo que ha aprendido y el que no opina aprende del que está opinando. Como le decía, hay un grupo que está muy avanzado acá y ellos son la viva experiencia que le pueden decir que ya que ustedes, lo más actual, ahora ya terminaron la parte normal de EKG, ustedes han podido notar muchas cosas que ya se sabían, pero también han podido notar que muchas cosas que no se sabían y que la electrocardiografía básica no es aquella que ustedes la mayoría habían hecho en sus talleres, habían aprendido en la universidad, habían aprendido en su residencia, sino que iba más allá y que tal vez no necesitan dominar el 100% de ello, pero sí comprenderlo. Porque en ese momento, cuando ahora comencemos con electrocardiografía normal, al grupo más actual, se van a enamorar de verdad de la electrocardiografía, porque simplemente hay que aprenderse lo que se sale de los parámetros normales. Teniendo esto claro, yo quiero tener este electrocardiograma, se lo quiero presentar a ustedes acá. Aquí sí voy a meter a esta persona, desglosar esto. Y aquí hay varias personas conectadas que espero que todas participen cuando le esté preguntando. Déjame ver toda la persona, ok. Miguel, Miguel Bresi, ¿estás activo? ¿Me escuchas? Muy buenas tardes, profe. Perfecto y claro. Yo te quiero hacer una pregunta sencilla y corta, realmente. ¿Cuáles son esos parámetros que te dicen a ti que un electrocardiograma está en ritmo sinusal? ¿Cuáles son esos parámetros básicos? Pues lo que usted había dado en las clases, lo que habíamos visto en los cursos, un ritmo sinusal se caracteriza por la presencia de una onda P que precede a un QRS, una frecuencia que debe estar entre 60 y 100 latidos por minuto, y el eje eléctrico de la onda P, que esté, si mal no recuerdo, usted había comentado entre 0 y más 90 grados la onda de la P, que también ayuda a diferenciar de otras cosas. Eso es lo más importante. Ok. Un Y en este segundo. caso, Vale, ok, no, todavía no vamos a discutir el electrocardiograma. ok. Solamente quiero, hay cosas sencillas y básicas que quiero que todos manejemos. Aquí está Ángel de la Cruz. Ángel, para ¿Qué ti, tal? Buenos días, buenas tardes acá en Perú. ahora, ok, Ángel, ¿cuáles son esas características básicas que debe tener realmente un ritmo sinusal? Bueno, la onda P que tiene que tener una misma morfología en una derivada, ¿Vale? que tiene que ser una misma derivada, tiene que ser positiva en D2, negativa en ABR, podría ser también isobifásica en B1. En B1, la regularidad entre una onda P y otra onda P, ¿no? Vale, perfecto. Ok, un segundito. Yanela, ¿me escucha? Sí, aquí estoy, Ok. escuchando las opiniones. Yo creo que sí, que para decir que ritmo sinusal exactamente debe haber la presencia de onda P precediendo el QRS. Ok, ok. Yo lo he escuchado a cada uno de ustedes y estas reuniones en vivo siempre son muy buenas porque yo hago este tipo de preguntas y vuelvo a aclararla. Ustedes ven los videos, es bastante material. Tampoco le digo que deben de acordarse de todo, pero nosotros semanalmente ahora vamos a hacer discusiones de electrocardiografía y no se sorprendan cuando pregunto lo mismo siempre, porque pregunto muchas cosas porque tenemos que manejarlo demasiado bien. O sea, para muy bien todo lo que te han dicho, pero tenemos que tener todos los parámetros claros en cuanto a un ritmo sinusal. La frecuencia de 60 a 100 latidos por minuto es algo que nosotros vamos a sacar de nuestro concepto, ¿de acuerdo? De ritmo sinusal. Muchas veces decimos un ritmo sinusal tiene que estar entre 60 a 100.
Nosotros podemos tener taquicardia sinusal y podemos tener bradicardia sinusal. Entonces, sacamos de nuestros criterios, de nuestra definición de ritmo sinusal, la frecuencia cardíaca. Otra cosa que podemos sacar de nuestro conocimiento en cuanto a la definición de ritmo sinusal es el intervalo PR normal, que debe estar de 120 a 200 o de 0,12 a 0,20, como ustedes dicen. Esto vamos a borrarlo de nuestro concepto de ritmo sinusal. Otra cosa que nosotros vamos a borrar de nuestro concepto de ritmo sinusal es que toda la onda P deben preceder un QRS. ¿De acuerdo? Es un poco chocante, pero debemos sacar de nuestro concepto, que toda la onda P deben preceder a un QRS. Entonces, un ritmo sinusal, o sea, cuando ustedes vean un electrocardiograma, cuando la aurícula, cuando el nodo sinusal sea quien lleve el ritmo, ¿de acuerdo? Ustedes van a poder detectarlo de la siguiente manera, como la mayoría de ustedes han mencionado. Deben haber QRS que estén precedidos por una onda P. No tienen que ser todo, pero en el electrocardiograma deben haber QRS precedido por una onda P. O sea, que la onda P esté conduciendo, ¿de acuerdo? A través del nodo auriculoventricular, en este caso, y no todo lo QRS. Es una de las primeras cosas que vamos a notar. Deben haber QRS en su electrocardiograma que estén precedidos por una onda P. Otra cosa, la onda P debe ser positiva en D2, ¿de acuerdo? En D2, en AVF, ¿de acuerdo? En AVF, en D1 debe ser positiva y negativa en AVR. Repito, la onda P debe ser positiva en D1, en D2, en AVF y negativa en AVR. ¿De acuerdo? Eso es lo más característico. Pueden agregarle, pero no es indispensable, más o menos, que es isobifásica en V1. Entonces, ahora vamos bien. Deben haber QRS dentro de mi electrocardiograma que esté precedido por onda P. Y ya saben el eje de la onda P, dónde debe estar positiva y dónde debe estar negativa. Otra cosa que debemos sacar de nuestro concepto de ritmo sinusal es que el ritmo debe ser totalmente regular. No. Para que un ritmo sinusal no debe todo lo QRS estar equidistante o todo el PP está de equidistante, porque ustedes saben que la frecuencia respiratoria puede alterar esa frecuencia del RR, ¿de acuerdo? Esa distancia del RR, pacientes que tienen arritmia sinusal, ya sea por respiración, ya sea por insuficiencia cardíaca, o pacientes que tienen bloqueo auriculoventriculares, el RR puede estar no regular, entonces debemos sacar eso también de nuestro concepto. Entonces, el ritmo sinusal es más básico de lo que ustedes se imaginan. Y cuando usted le pregunte, usted dice, bueno, yo debo analizar por el electrocardiograma el eje de la onda P, que la onda P sea de origen sinusal. Esta es la que está positiva en D1, D2, AVF. ¿De acuerdo? También le voy a mencionar D3, aunque en D3 puede cambiar un poquito de morfología, pero se lo voy a mencionar. Y negativa en AVR y más menos, y sobifásica en V1. La onda P deben preceder, o sea, la mayoría de QRS deben estar precedidos por onda P, aunque no todos, ¿de acuerdo? En este caso, y de esta manera yo sé que estoy frente a un ritmo sinusal. O sea, un ritmo sinusal es más sencillo de lo que ustedes se imaginan. Recuerden que a eso le metían el intervalo PR, la frecuencia cardíaca, morfología de onda, que todo lo QRS debe estar precedido por onda P. Todo esto lo mezclaban en cuanto a un ritmo sinusal. ¿De acuerdo? Entonces, en este electrocardiograma, Joseph está aquí, Joseph, en este electrocardiograma, ¿es ritmo sinusal o no es ritmo sinusal? Hola, profe. Sí, por aquí Hola. estamos. Por aquí estamos. Ok. Cuéntame, Sí, ¿es ritmo correcto. sinusal o no es ritmo sinusal? ¿Y por qué? Correcto, doctor. Estamos ante un ritmo sinusal sin dudarlo. En vista de que cumple con todos los parámetros de uno ¿Cuál? positivo, igual en cara inferior, inclusive se ve isobifásico en B1. Ya son parámetros suficientes para pensar, para determinar ese ritmo sinusal. Ok. Decimos que la onda P está positiva aquí en D1, está positiva en D2, en D3, en AVF, está negativa en AVR, y como tú dices, tiene un Negativa en piquito. ABR.
Ajá, negativa en AVR, hizo bifásica en V1 con un piquito como positivo y una parte negativa, ¿cierto? Correcto, correcto. Y otra cosa más es que están precediendo a quién. Preceden al QRS. Claro. Preceden al QRS. A veces se nos puede a nosotros, hay mucho electrocardiograma que yo sé que ustedes han estado enfrentados a ello, pacientes que tienen bloqueo auriculoventriculares, donde justo como que la onda P cae antes del QRS y parece como que lo precediera. Es importante en este caso, aunque no es una regla, como yo le digo, el PR no es obligatorio que esté de 120 a 200, pero otra cosa es que el PR mayormente en los QRS, en la mayoría que está conducido, se mantenga equidistante para que ustedes puedan estar entendiendo. O sea, desde el inicio de la onda P al inicio del QRS, aunque hay unas variaciones que lo voy a mostrar, deben estar la mayoría de los QRS que ese PR se mantenga constante. No importa lo que mida hasta este punto. Una pregunta que siempre me hacen es, doctor, yo tengo este electrocardiograma, pero tengo dos cuadros grandes y medio, con la onda P cae como acá y el QRS acá, pero todo el PR constante. Es un bloqueo auriculoventricular completo, porque es que es muy largo el PR. Realmente, yo he visto pacientes conduciendo con un PR de 600 milisegundos. ¿De acuerdo? Hay un trastorno muy avanzado en el sistema de conducción que permite que ese impulso baje a través del sistema de conducción a los ventrículos, pero con un PR muy largo. Entonces, yo he visto electrocardiogramas con tres cuadros grandes conduciendo por eso es como excepcional encontrarlo. Y ustedes me preguntarían, ¿por hasta cuándo yo lo puedo tomar? Yo le diría con PR de 500, luego los otros lo estudiamos más, pero de 500 todavía, ustedes pueden tomarlo si es constante que está conduciendo. Bien, para que no se sorprendan con un PR de 500 milisegundos. 500 milisegundos, ustedes pueden sospechar que dos cuadros grandes son 400, entonces ya saben cuánto es la mitad de otro cuadro grande, que mide 200 milisegundos. Entonces, cuando vean una P que tenga dos cuadros grandes y medio, entonces sospeche que está conduciendo al QRS si no hay criterio de disociación, que eso también lo veo más adelante con el grupo que no lo ha visto. Entonces, ¿alguno de ustedes tienen alguna duda sobre lo que se ha hablado hasta ahora sobre un ritmo sinusal, que quieran hacer una pregunta específica? Al parecer no. Entonces, Sega, Profe, profe, sí, profe, una pregunta. Entonces, por ejemplo, en esas pausas respiratorias, así yo tenga ese ritmo sinusal, ¿ya no lo llamo como ritmo sinusal o que me pase la frecuencia cardíaca de 100, que era una taquicardia sinusal? Ya no, ya quitaría como ese, el decir, bueno, este electro está en un ritmo sinusal. No entendí ese pedacito cuando habló de la pausa respiratoria. no, pausa no. Hay arritmia O- sinusal donde el E ar- no es regular. Tú ves el electrocardiograma que va regular un momento, pero luego el R se pone como irregular, pero la onda P sigue de la misma morfología y conduciendo con el mismo QRS. Lo único que cambia es la distancia. Eso sigue siendo un ritmo sinusal. ¿De ok, acuerdo? listo. Listo, Sí, profe. lo único que luego tú tienes que ver, que eso lo vamos a aprender cuando hablemos de arritmia, que con el grupo que está más avanzado, es el tema que voy a tratar con ellos ahora, que hablaremos de los criterios de arritmia respiratoria, que van a ver que tiene que tener mínimo más de tres cuadritos pequeños para que se considere una arritmia respiratoria, y que si tú tienes el paciente ahí, para tener la total seguridad, tiene que ver el patrón respiratorio del paciente para que vea que ese RR solamente se distancia con el movimiento de la respiración. Pero, como te digo, sigue siendo ritmo sinusal. Por eso digo, debemos quitar de nuestro concepto que el RR obligatoriamente debe estar sinusal, debe estar irregular. ¿De acuerdo? Sí, de ¿Alguna otra, acuerdo, profe. ok, ¿alguna otra pregunta? Sega, a ti mismo te quiero hacer una pregunta. Uno de los mejores lugares para medir la onda P, para verla, yo siempre trato de cuando voy a medir duración, voy a medir también voltaje, es la derivación de dos. Yo sé que los electrocardiogramas no se ven totalmente, tal vez
de la mejor manera. Yo trato de ponerlo de mayor calidad, aunque yo creo que la mayoría de ustedes en su pantalla tiene la capacidad de hacer zoom, porque tienen una tablet, tienen un celular, tal vez otro no. Pero, o sea, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuánto es la duración de esa onda P? Doc, pues yo le alcanzo a mirar ahí tres cuadritos de 120 milisegundos. Le ¿No le alcanzo a alcanza? mirar a ver. Ok, ¿de dónde le está midiendo, Sega? Desde el inicio de la onda P desde el inicio al final de la onda P, que sería más o menos que llega al final, le daría como al cuadrito, al final del cuadro grande. ¿Está midiendo esta? Sí, sí, está, ajá, en Ok. D2. ¿Alguien más tiene algo que agregar sobre lo que está diciendo Sega? Que, que, Yo, que yo, se- yo le veo dos cuadritos pequeños que sería 80 milisegundos, sería. ok, ¿por qué? ¿De dónde le está midiendo tú? Estamos hablando de solamente onda P, ¿verdad? Desde el De inicio hasta el acuerdo. fin. Ok. Desde la parte superior del eje, digamos, desde la línea de base hasta el final de la onda P. ¿Alguien más tiene que agregar lo que dicen ellos, que yo hablé en el taller? ¿Alguien más Este, cree? Ajá. que la onda P se debe medir por dentro, ¿no? Ok, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Porque aquí me sale una I solamente. Iker Saul. Ok, Iker. Miren, para todo es muy importante esto, ¿de acuerdo? Porque podemos subestimar o sobreestimar la distancia de muchas ondas y es saber dónde la medimos. Cuando ya hablé de la medida de onda P, en la parte básica de nuestro taller, dije que la onda P debe medirse muy bien desde el inicio hasta su final, pero desde la parte desde su interior, en vez de ser desde arriba, porque tomaríamos desde acá hasta acá, como dice el compañero, y tendría 120 milisegundos a medirla desde comienza adentro, acá, donde termina esta línea recta, hasta que termina acá. Y tendría dos cuadritos y medio. ¿De acuerdo? Tendría menos de 120 milisegundos. Tendría unos 100 milisegundos, 110 milisegundos como máximo. ¿Están todo claro con eso? Vuelvo y repito. La onda P, cuando la medimos en duración, la medimos en su parte interna. Porque medirla desde arriba, desde acá hasta acá, podemos sobreestimar su duración. Entonces la medimos desde el punto interno, donde termina este segmento TP, hasta que va a comenzar el segmento PR, pero del punto interno al punto interno. Muy bien. Ahora bien, Yanela, ¿cuánto mide en voltaje esta onda P? ¿Me escucha, Yanela? Sí, aquí estoy tratando de medir. Ok. En voltaje, ¿cómo medimos? ¿Lo medimos horizontal o vertical? Vertical, Muy bien. ¿Y de dónde a dónde vamos a medir la onda P en voltaje? desde la línea eléctrica arriba a la puntita. Ah, ok, muy bien. No, desde la parte de abajo o desde la parte de arriba. No, desde la parte de abajo Desde a la la parte de parte de abajo. arriba. ¿Alguien más tiene que decir algo a lo que dice Yanela? Al revés. No, vamos a ver si todo está en claro o también tiene dudas. ¿Alguien me puede decir de dónde medimos la onda P? Si la medimos desde la parte de abajo de esta línea recta o desde la cima de aquí arriba. Desde arriba, desde la cima. Desde Desde arriba, la, muy bien, Yanela. En vez de Ay, medir la onda P, el mm, voltaje, contando, saben que esto es una sola línea. Por esta sola línea la podemos tomar desde su nivel superior o de su nivel inferior. Y lo vamos a medir, como tú muy bien dices, desde el nivel superior hasta la punta. ¿Y cuánto mide? Más o menos, no tiene que ser exacto, pero más o menos cuánto puedes ver tú. yo, a ver, veo dos cuadritos, Dos cuadritos pequeños. Vamos a ver. Dos cuadritos pequeños. o quizás uno y un poquito, casi dos, no sé, Va, casi dos. o casi dos. Muy bien, lo estás viendo bien. Entonces, y ¿esa onda P está dentro del rango normal o está aumentada de tamaño? Normal, diría yo. Porque ¿hasta cuánto es el límite? Hasta Hay 10, ¿no? Me dicen. Hasta, es en voltaje que puede ser milímetro o milivoltio. sí. Bueno, esto sería cerca de 2 milímetros, ¿no? Ok.
¿Alguien más puede decir hasta cuánto es el límite de voltaje? 2.5, 0.25. Ok, 0.25. muy bien. O cero punto dos punto veinticinco cinco milivoltios o dos dos punto punto cinco. cinco Muy bien. Serían dos cuadritos pequeños y la mitad de otro cuadrito. Ahí te da o 0.25 milivoltios si es en milivoltios o 2.5 milímetros si lo está tomando en milímetros. Es importante tener esto en cuenta siempre Ya. para decir o sospechar que hay una dilatación de la aurícula derecha o probablemente el paciente tiene una afectación pulmonar porque es una P pulmonar. Igual que la duración. El límite de la duración de la onda P lo normal habla hasta 110. De acuerdo, hasta 110. Ya cuando tuve una onda P de adentro a adentro que mide 120 o más, entonces ya debes sospechar en cosas que ya he hablado con parte del grupo de los que están conectados acá, que o tenemos una dilatación auricular izquierda o podemos tener un bloqueo interatrial, que es el tema luego a tratar con los más nuevos, pero que ya muchos ya lo dominan. Entonces, hasta esto estamos nosotros bien. Conocer la normalidad de un ritmo sinusal, los valores de la onda P y de dónde a dónde debemos medirla. ¿De acuerdo? Y en V1, la parte positiva, ¿cuál es el límite máximo que deben pasar o encontrar? En V1 el piquito. ¿Hasta cuánto es lo normal? 1 y 5. 1.5, un cuadrito pequeño y medio. ¿De acuerdo? Y en cuanto a la duración de esa parte negativa, ustedes saben que tienen una parte que es positiva y otra negativa en V1, midiendo de dentro a dentro, no debe pasar de 40 milisegundos, o sea, de un cuadrito pequeño, y midiendo la parte negativa, que en este caso sería de la línea acá, de la línea de la parte inferior, de esa línea negra, ya sea el segmento PR, segmento TP, hasta la punta, no debe pasar de un cuadrito pequeño, o sea, no debe pasar de 1 milímetro. Eso es lo normal, ¿de acuerdo? Por eso estas discusiones en vivo son muy buenas porque te ayuda a lo que viste en los videos y que tal vez ha olvidado un poco, retroalimentarlo. Bien, el PR, déjame ver a Stephanie Díaz, ¿cuánto mide el PR en D2? Mm, déjame tratar de hacer un poquito de zoom. Lo puede medir desde aquí. Mm, como 4 cuadritos y medio. Ok, aquí sí podemos trazar una línea de afuera, cortándolo acá, que sería esta línea gruesa un poquito más hacia allá. Y tendría 1, 2, 3, 4, como 4 cuadritos y medio, muy bien. Tendría unos 170, 180 milisegundos. ¿Y hasta cuánto es lo normal, Stephanie? Hasta 200. Y lo mínimo, Menor de 200 milisegundos. 120. 120 milisegundos. Si alguien tiene una duda sobre eso, me avisa. Porque muchas veces podemos encontrar un PR en 110 milisegundos o en 100 milisegundos. Y si lo vemos acompañado de una onda delta, sospechamos una precipitación ventricular. Pero a veces está sin onda delta. Y no todo PR corto, como los libros nos dicen que todo PR corto está asociado a un patrón de precipitación, no es totalmente correcto, ¿de acuerdo? Hay muchos pacientes que tienen una característica que se llama aumento de la conducción, o sea, aumento de la conducción auriculoventricular por un nodo AV hiperconductor, ¿de acuerdo? Que puede ser normal en muchas personas y tiene un PR corto. Esto no quiere decir que por eso ya va a desarrollar arritmia. Ahora bien, si ustedes tienen un paciente con un PR corto sin onda delta y le hace arritmia, le hace taquicardia supraventricular, hay que sospechar entonces que tiene alguna vía accesoria, ¿de acuerdo? Ya sea oculta, ya sea manifiesta y tiene precipitación, pero si un paciente está totalmente asintomático, el hecho de usted encontrar un PR corto sin onda delta no quiere decir que tenga el paciente precitación. Como los libros siempre dicen, menor de 120 milisegundos, precitación ventricular. No, ¿de acuerdo? Puede ser un nodo hiperconductor, que yo he tenido bastante pacientes así y he visto tanto electrocardiograma así. Es un conocimiento que tienen que ustedes agregar. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo esto claro y sabiendo que este electrocardiograma está en ritmo sinusal, hay algo que yo quiero mostrar aquí que está muy bien descrito. Ustedes pueden ver el QRS tanto de D1, de D2 y de D3. Mayormente esto es lo normal de encontrar, que siempre en unos libros se lo van a decir, que la suma del QRS de D1 y D3
van a dar el QRS de D2. Pero realmente lo que quiere decir es que en D2 el QRS debe estar mayor. Cuando ustedes vieron mi clase de anatomía, mi clase de betografía, pudieron entender que la depolarización viene del nodo sinusal, ¿de acuerdo? Y viene hasta dominando siempre más la depolarización del ventrículo izquierdo. Es decir, que viene de derecha a izquierda. Entonces, esa organización, en esa conducción, saben que de 3 y de 2 son derivaciones inferiores, pero una está más del lado izquierdo, del ventrículo izquierdo, y otra está más del ventrículo derecho. Por eso, como el eje hace su mayor fuerza de depolarización hacia D2, el QRS suele estar mayor de tamaño en la derivación D2. ¿De acuerdo? Manuel Hernández. Manuel Hernández, si yo te preguntara cuánto mide el QRS acá y dónde te gustaría medirlo, ¿qué me dirías? Perdona, ¿me has dicho el QRS? ¿Cuánto mide el QRS? Mediría, a ver, ¿Dónde lo medirías? desde el inicio de la pequeña onda Q que vemos en cara inferior hasta la onda, bueno, onda S no hay, hasta el final de la onda R, donde el punto J y empieza el ST. ¿Y dónde te gustaría medirlo más? Que tú digas, yo creo que es más fiable el QRS medirlo acá. ¿En qué derivación? Sí. Pues lo mediría en la derivación de 2, por ejemplo, o en V1 también, se ve bien. Muy buena, muy buena. Siempre me gusta tratar de cuando yo veo un electrocardiograma medir el QRS en V1. Puede medirlo en cualquier otra derivación, pero siempre hago énfasis en V1. Y voy a decir mis razones. Mis razones es que yo siempre miro V1 para medir QRS porque si hay un bloqueo, hay un trastorno de la conducción en cuanto a bloqueo de rama, V1 siempre va a ser característico, tanto para bloqueo de rama derecha y bloqueo de rama izquierda. ¿De acuerdo? Muchas veces incluso hay bloqueos que son incompletos de rama derecha y solamente lo vemos en V1, no se ve en V2, no se ven las otras derivaciones alteradas. Entonces, V1 suele mostrar como la mayoría de las alteraciones en el QRS. Incluso cuando tenemos onda epsilon, cuando tenemos retraso de la activación del ventrículo derecho por una miocardiopatía también arritmogénica del ventrículo derecho, el retraso se ve en V1. Entonces, no es que no se pueda medir en otra derivación, que está muy bien, pero en otra derivación incluso puede ser muy estrecho. Entonces, yo siempre me gusta medir el QRS en V1 y a veces lo puedo asociar a las derivaciones laterales como V6 o V5, pero mayormente me voy a V1. Si no lo veo muy bien a V1, puedo irme a la derivación lateral, V5, V6 o V6 también a medir el QRS. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto mediría este QRS según tú lo que puedes ver de ahí? Manuel, Entre 110 y 120 milisegundos, más o menos, me 110, parece. 110, 120 milisegundos. Si medimos desde acá hasta acá, aquí tenemos desde esta línea gruesa hasta este punto, tenemos un cuadrito pequeño y un poquito, solamente, justo como un cuadrito pequeño. Y hasta acá tenemos otro cuadrito pequeño, justo acá, un cuadrito pequeño acá y como uno y medio acá. Tendría como 100 milisegundos, máximo 110 milisegundos el QRS. ¿De acuerdo? ¿Por qué, por qué le hago esta pregunta acá? Miren esto, qué interesante. Si nosotros vamos a medir el QRS en V5 y V6, muchos de ustedes, y me van a decir si no lo están viendo de esta manera, me dirían el QRS desde el inicio acá de la onda Q hasta acá, hasta donde está la punta del cursor. ¿Están viendo la punta todo del cursor, claro? Sí, profe. Ok. Sí, sí. ¿El QRS debo medirlo hasta ahí? ¿Debo medir el QRS hasta acá? ¿Sí o no? Porque según hasta acá es que termina. No, No, doctor, porque ya cuando hay una, Muy bien. que creo que nos estábamos peleando por, Ok, cuando hay que. que realmente cuando ya empieza la onda R, en este caso no hay S, ¿no? Pero cuando ya empieza la onda R digamos, a hacer una pequeña deflexión, se tomaría más como parte de lo que sería el punto J. Bien. Básicamente, hasta ahí no debería, ya al pasar a donde usted está señalando, no deberíamos medir, sino hasta donde realmente sigue o hasta donde
realmente la porción terminal de la onda R queda recta. Que Ok, queda recta. muy bien. Y estoy muy de acuerdo contigo para todo. Presten atención en esto, que esto también lo menciono en mi formación. En el QRS nosotros podemos tener alteración de la repolarización que puede darse o porque hay presencia, hay una persona creo que tiene el micrófono encendido y se escuchan como un niño o algo por ahí. Traten de prender el micrófono cuando van a participar o a preguntar. Miren, le decía, el QRS, si lo medimos acá en V5 o en V6, miren que esta línea viene recta. Y luego acá presenta una pequeña ondulación que la mayoría de ustedes están viendo acá. Y esto es el cemento ST como reto. El QRS no termina aquí realmente. El QRS termina donde termina su línea recta, es hasta acá. Vamos a V6. El QRS ve en la línea recta que termina acá. No llega incluso al cemento PR. Ya aquí comienza a presentar una pequeña curva. El QRS termina realmente acá. Esta pequeña curva es un pequeño trastorno de la repolarización, no importante, no significativo, que yo le mencioné en la clase a ustedes que puede darse por un pequeño slur al final del QRS, o muchos tienen una onda J que ustedes conocen como trastorno de la repolarización precoz, lo más característico. Entonces, es algo nuevo a recordar, a aprender a muchos que no lo recordaban. El QRS, por esto no es un QRS ancho, porque no lo puedo medir hasta acá, hasta el final. Tengo que medirlo solamente hasta donde termina la parte recta. Es igual si el QRS fuera negativo aquí en VR, tengo que medirlo hasta donde termina la parte recta. En el momento que esa línea descendente de un QRS positivo o ascendente de la línea S en un QRS negativo va recta y toma una pequeña curva o se sigue una onda J, ahí debe culminar ya el QRS. No deben sumarle ese nuevo trazo que hace ya curvándose o con una onda J. ¿Están todo claro en eso? ¿Ahora lo han entendido o a alguno le queda una duda? Comprendido. Comprendido, muy bien. Entonces es un punto importante, por eso estas discusiones son muy importantes que no se la pierdan, porque pueden ver la clase, tener todo detallado, minuciosamente detallado, pero aquí también lo ponemos en práctica y ustedes pueden ya añadirlo a su conocimiento. Bien, aquí tenemos a alguien que nos haya preguntado. Paz. ¿Me escucha, Paz? Sí, sí se O- escucha. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca del QRS en este electrocardiograma y qué método cuando la calcule utilizaste? A ver, frecuencia cardíaca. A ver, tomada desde la derivación de 2, yo calculo una frecuencia cardíaca de 70, 75. Y yo usé el método de intervalos RR regulares. RR regular, y te dio 75. ¿Y Ajá. utilizaste de dos, esta de dos o de El dos de 2 largas? largo, el de 2 largo. Claro. Y buscaste que los QRS estuviesen en línea gruesa o no en línea gruesa. No, no. En, en, O sea, en porque el que, ¿cómo sabe que tiene 75? o sea, no, no me fijé en la línea gruesa, sino que terminara en un cuadrito pequeño, digamos. Ok, y utilizaste entonces el método de los cuadritos pequeños para eso. No, estoy equivocado así, desde la terminal de un cuadro grande, digamos. Y ahí Ok. hice el método de 300, 150, sí. Sí. Una de las cosas cuando uno va a calcular la frecuencia cardíaca, que obligatoriamente tenemos que hacerlo con todo el electrocardiograma, es usted elegir su propio método, el que se sienta más cómodo y el que más le guste. Hay algo que yo quiero recalcar. Si ustedes me dijeran, este ritmo es totalmente regular, tal vez no. ¿Por qué? Porque si me siguen mi curso, este RR cae en línea gruesa. ¿De acuerdo? Y este también. Este ya se desvía un poco. Si se dan cuenta, este cae en línea gruesa, pero este no. Este tampoco.
hay pequeña variabilidad. No es justo, de acuerdo, no es justo todo en RR, tampoco debe ser obligatorio. Recuerden que esto influye tanto el patrón respiratorio y el tono vagal del paciente. Influye en esto. Entonces, no obligatoriamente, porque yo veo esta pequeña irregularidad, tengo que utilizar un dedo largo y calcularlo como si fuera una fibrilación auricular. No. Mayormente ustedes tienen que ver que su ritmo sea regular. Bien, regular. En este caso, yo tengo justo casi 3 cuadritos de diferencia, podría decir acá, son 120 milisegundos y probablemente aquí lo que yo tenga es una arritmia sinusal respiratoria. Cambio por la respiración y está muy bien lo que hace. Tú mira tu electrocardiograma completo que está en ritmo sinusal, ya está claro, damos a calcular la frecuencia cardíaca, porque incluso mucho mismo decimos ritmo sinusal, que la frecuencia está en tanto, pero primero debemos saber incluso que esté en ritmo sinusal en este caso, o en qué ritmo está para calcular la frecuencia cardíaca. Porque si está en FA, de primero, para utilizar ese método de dos largos, debemos entender que el paciente está en FA o está en un flutre con RR variable. Entonces es importante primero conocer el ritmo para poder saber qué método utilizar del cálculo de la frecuencia cardíaca. Y aquí yo puedo utilizar varios métodos que ya ustedes han visto todos. Si yo tengo esto en línea gruesa, diría 0. Aquí en el primer QRS, 300, 150, 175. Es una forma de yo utilizar este método de los tripletes que se lo enseñé en el curso. Otra cosa que puedo hacer es saber cuántos cuadros grandes hay entre R y R. Aquí hay 4 cuadros grandes. 300, que es el estándar, que se lo expliqué en el caso de la frecuencia cardíaca. 300, porque hay 300 cuadros grandes en un minuto y la frecuencia cardíaca la calculamos en un minuto y en 60 segundos. Y aquí yo puedo decir 300 entre 4 cuadros grandes, digo 75 latidos por minuto. Otro método que yo puedo utilizar acá es buscar este RR que no cae en línea gruesa ninguno de los dos. Cuento cuántos cuadritos pequeños hay entre R y R y digo 1500 entre la cantidad de cuadritos pequeños. 1500 es porque hay 1500 cuadritos pequeños en 60 segundos. Bien, y también otra cosa que ustedes pueden utilizar si les gusta aquí es el método que utilizan para la FA, el dedos largo. Cuento desde el primer QRS 30 cuadros grandes y lo delimito y digo, hasta esta línea hay 30 cuadros grandes. Y digo, ¿cuánto QRS hay dentro de este rango? Y lo multiplico por 10. Bien, igual lo puedo utilizar en un ritmo regular, el método de dedos largos. Bien, entonces, ¿alguno de ustedes tiene alguna duda acá para el cálculo de la frecuencia cardíaca o que no le haya quedado claro? ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda acá? ¿O está claro lo de la frecuencia cardíaca? Está claro. Ok. ¿Y alguno de ustedes sabe cómo calcular la frecuencia auricular en este electrocardiograma que puede hablar? ¿Cómo lo hacemos? María. María, ¿me escucha? Sí. María, ¿cuánto es la frecuencia auricular en este electrocardiograma y cómo la calculaste? Em, no sé contestar, es que no he visto esa clase todavía. O sea, ¿es lo mismo que la frecuencia cardíaca? Muy claro, es lo mismo. Es lo mismo Ah, que, vale. claro. Vale. Una cosa que yo le digo, ¿cuánto es la frecuencia? Por ejemplo, cuando calculamos la frecuencia cardíaca, lo hacemos por el QRS, porque los ventrículos son quien marca la frecuencia como tal, porque marcan la hemodinamia. Pero el mismo método, los mismos métodos que tú utilizas para calcular la frecuencia ventricular, la frecuencia cardíaca medida por QRS, es el mismo método que lo utiliza para la frecuencia auricular. Lo único que para ello tiene que utilizar la actividad auricular y no el QRS. Debe ser el intervalo PP, desde el inicio de la onda P al inicio de la otra onda P. ¿De acuerdo? Esto es bueno saberlo porque cuando nos encontremos en flute auricular, en FA, tenemos que saber calcular la frecuencia auricular para saber en qué arritmia estamos también. ¿De acuerdo? Vale. ¿Alguien más tiene alguna duda o pregunta sobre la frecuencia auricular? O sea, entonces, como podría utilizar los mismos métodos que en vez de usar la línea de la R, o sea, el QRS, la P, y La P, utilizar los mismos métodos. ¿eh? Que utilizar los mismos métodos, pero Sí, poniendo en la los P. mismos métodos. Si quieres, Vale, vale. por ejemplo, desde el inicio de esta onda P al inicio de esta o de punta a punta y utiliza los mismos métodos. Vale, gracias. Ok.
¿Alguien más está por acá conectado? José El Dávila mismo está. método, Ajá. ¿Sí una pregunta? pregunta, cuando hablas del el mismo método quiere decir que es contar desde, por lo menos si cae el inicio de la onda P en una línea gruesa hasta la próxima línea gruesa y también esa cantidad de cuadritos se debe dividir en 1500 o cuánto debe medir Puedo utilizar el método del la triplete. frecuencia auricular. Ajá, para la frecuencia auricular. Puedo utilizar el método de la línea gruesa si ambas ondas P caen en línea gruesa, su inicio o la punta. Si no te cae en línea gruesa, utiliza el método de los 1500. ¿De acuerdo? Y si no puedo utilizar el método de los 1500, en este caso también puedo utilizar el método de dedos largos, que también utiliza para el QRS. Ah, ok, perfecto. Ok. José Dávila, creo que lo vi por aquí, se me ha perdido. ¿Me escucha? Creo que se me ha perdido. Noemí, ¿me Ah, ¿y cuál escucha? debe ser el valor? El valor Igualito. no de esa frecuencia auricular, igual. Igual la frecuencia. Va a decir, por ejemplo, porque la frecuencia auricular no se lo calculamos a todos los electrocardiogramas. Yo se lo pregunto más bien es porque muchos de ustedes, cuando luego entremos a arritmia, ya por ejemplo, ya no se acuerdan de saber que tienen que calcular la frecuencia auricular. Por ejemplo, tú puedes tener una bradicardia sinusal que tú mayormente te das cuenta por los QRS, pero también debes saber que si calculas la frecuencia de la onda P, es la bradicardia que hay. Bien, igual que como hay una taquicardia. O Ok, también ok. en pacientes que, como un electro que le tengo más adelante, un paciente puede tener un bloqueo auriculoventricular y tú tener una taquicardia auricular o una taquicardia sinusal con añadido a un bloqueo auriculoventricular. Por eso es bueno saber también lo de la frecuencia auricular. Rubén de la Vega, Ok, te tengo una pregunta compleja, Rubén. ¿Me escucha? Sí, Doc, acá estoy. Ok. Rubén, aquí en D2, ¿cuánto? Probablemente no tiene que ser exacto, pero explícame qué método y cómo calcularía el QT. Claro, para el QT hay varias fórmulas, ¿no? Y ahí importa mucho la frecuencia cardíaca. Entonces, y como ya la vimos, está en 75 aproximadamente. Entonces, ahí tranquilamente podría usar el método o la fórmula de Bassett, ¿no? ¿Cómo sería? Ah, claro, siempre hay que corregir el QT respecto a la frecuencia, ¿no? Por eso era importante la frecuencia. Y la fórmula era el QT sobre la raíz cuadrada de el intervalo RR, ¿no? Muy bien. Muy bien lo que dice y hace un énfasis en cuanto a la frecuencia cardíaca, y es porque una de las fórmulas más internacionalizadas es la fórmula de Bassett, aunque esta no es muy fidedigna en cualquier caso, yo no lo recomiendo. Yo siempre recomiendo la fórmula de Bassett en pacientes que estén en ritmo sinusal en pacientes que tengan una frecuencia entre 60 a 100 latidos por minuto. Porque luego que tenemos una bradicardia o una taquicardia, ya la fórmula de Bassett no está muy bien vista. Por eso él dice que tengo una frecuencia de 75, entonces puedo utilizar la fórmula de Bassett. La fórmula de Bassett, como él dice, yo debo medir el QT de base del paciente, debo saber cuál es el QT de base del paciente, en este caso, y digo que QT corregido es igual en este caso, a qué, recuérdame, al QT de base de paciente entre Entre el el intervalo RR, RR, Raíz la raíz cuadrada. cuadrada de R. la raíz cuadrada del RR. Y por ejemplo, una cosa que le voy a recordar a ustedes que nunca se lo olvide para calcular el QT y que nunca tengamos problemas, porque a veces la fórmula suele haber esos problemas, es que midan los cuadritos, en vez de ser en milisegundos, medirlo en segundos. Me explico. Si yo tomo, vamos a ver por acá. Aquí en este dedo largo, este QRS que comienza en esta línea gruesa, y recordar que donde termina para ver el QT, debemos trazar una línea que sigue esta línea descendente de la onda T, con luego una línea paralela, para saber dónde exactamente termina la onda T y no quitarle medición. Y vamos a suponer que termina a este nivel. Entonces yo acá tengo
5 cuadritos, tengo uno, 2, 3 y casi 4 cuadritos. Vamos a poner que tenemos 9 cuadritos de QT de base, 9 cuadritos. ¿Cuánto sería esos 9 cuadritos? Para yo poder utilizarlo en la fórmula, ¿cuánto sería la duración de ese QT? Cuadritos serían 36, 360 Sería milisegundos. 0.36 segundos o 36. 0.36, porque 9 por 0.4 son 0.36, ¿no? Sí, sí, Muy bien. 0.36. Entonces, no pongamos 360 milisegundos, sino para calcular la fórmula sería en segundos, 0.36 segundos. Cuando yo tengo ese valor de 0.36 segundos, entonces también es fácil saber el R y R. Y como yo lo calculé acá, yo puedo calcular el R y R incluyendo mi QRS con el posterior o con el anterior. ¿De acuerdo? Y si yo tengo acá cuatro cuadros grandes, ¿cuánto sería esto en segundos? Lo escucho. 0.8. 0.8 o 0.80, ¿verdad? Vamos a tratar de poner 0.80 porque tengo 0.36 con dos dígitos después del punto. Entonces 0.80 y muchos se preguntarían ¿por qué 0.80? Cada cuadrito pequeño vale ¿cuánto? 0.04 segundos. Aquí yo tengo cuatro cuadros grandes. ¿Cuántos cuadritos pequeños tengo entonces? 20 cuadritos pequeños. ¿Y cuántos son 20 por 0.04? 0.80. ¿Están todos claros acá? ¿O alguno tiene alguna duda que la quiera aclarar ahora? Se entiende, Doc, se entiende. Se entiende. Y si han visto la clase de QT, es así. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo mi valor de 0.36, 0.80. Si saco mi calculadora aquí del celular y digo, ustedes la pueden sacar también y digan la raíz cuadrada de 0,80. Aquí me dice que son 0,89. ¿De acuerdo? 0,89. Entonces yo tengo 0,89. Lo único que yo tengo que decir ahora es 0,36 entre 0,36, que es del QT basal, entre 0,89, que es la raíz cuadrada del RR de base, que era 0,80. Eso me da igual a 0,40. Es decir, a 400 milisegundos o 0.40 de QT segundo o 400 milisegundos de QT corregido, porque utilicé la fórmula de base. Ahora bien, cuando ya yo tengo bradicardia o tengo taquicardia, en este caso yo utilizo la fórmula de Friedericia. La fórmula de Friedericia, para que nunca se lo olvide, usted dice, es lo mismo que yo hago con base, lo único que el R y R, en vez de sacar la raíz cuadrada, le saco la raíz cúbica, que es 3. ¿De acuerdo? La raíz cúbica. Si yo hago todos estos pasos y el RR era 0,80, en vez de decir la raíz cuadrada de 0,80, voy a decir la raíz cúbica. Porque el paciente o está en taquicardia o está en bradicardia, que es más fidedigna. Si el paciente está en FA o en un ritmo totalmente irregular, lo que yo calcular también en este caso utilizar es la fórmula de Friedericia, ¿de acuerdo? Y ya en ese ritmo irregular lo que yo busco es medir el QT por lo menos en el dedo largo de 5 complejos, que incluya 5 complejos QRS, QRST. Y lo mido los 5 QT que van a ver que le da valores normal. Imagínense que le da 0.40, 0.35, 0.30, 0.28 y todo eso lo anotan uno debajo de otro los 5 y lo dividen luego entre 5 y van a ver que eso le va a dar un promedio. Bien, suman todo eso QT, los 5 QT que miden en ese promedio, en el ritmo irregular que tienen, y lo dividen entre 5 y le va a dar un promedio. Y a ese promedio le hacen la fórmula de Friedericia. ¿Tienen alguna duda sobre eso? ¿Algo que no hayan entendido? ¿O está totalmente claro? Está claro. Ok. Si tiene alguna duda cualquiera, no se entienda que son preguntas tontas, es mejor quedar claro ahora, porque luego todo esto no va a servir para EKG anormal. Teniendo eso claro, cuando ya tenemos un bloqueo de rama, que luego Doc, también, ajá, sí, Doc, disculpe, una pregunta, ya que justo estamos tomando lo del QT corregido, en los pacientes oncológicos generalmente utilizan así sea con frecuencia cardíaca normal o frecuencia cardíaca normal, utilizan la fórmula de Friedrich. sí. Mi pregunta es,
según, bueno, había leído alguna literatura, mencionan de que en este grupo de pacientes generalmente se utiliza esta fórmula porque, como consultan con otros asistentes, la fórmula de Federici nos da un QT corregido un poco menor en comparación de otras fórmulas para corregir. Y eso nos permite, utilizarlo para que el paciente siga su tratamiento oncológico, ¿no? Porque hay veces medicamentos que prolongan el QT y por esta restricción por el QT prolongado se les tiende a restringir el tratamiento. Claro, No mira, sé si tiene usted algún otro concepto o algo así. o no. Es importante esto, lo que mencionas, porque como dice, fármacos que influyen en el QT. La fórmula de base a veces puede sobreestimar en estos pacientes el QT, en este caso, y llevar a un interrogante de si suspende tratamiento o baja la dosis. La fórmula de Fidericia es un poquito más exacta, ¿de acuerdo? Más exacta y un poquito más estricta porque puede darte unos milisegundos de menos. Y a los pacientes que tú sabes que se le va a prolongar el QT, como lo menciona en una literatura, utiliza esta fórmula, es para no exagerar en el momento de reducir dosis, ¿de acuerdo? En este caso, o suspender un fármaco. Es lo que tengo que decirte para esto. Pero también es importante en estos pacientes, no es tanto la fórmula de Fridericia. En todo paciente que tú vas a comenzar un fármaco antiarrítmico o un fármaco oncológico, debe tener un electrocardiograma de base, como también le mandan a tener un ecocardiograma de base. Y ese electrocardiograma de base, ya sea uno o dos electrocardiogramas, medir el QT. Ya tú tienes un QT basal. Luego de aquí ya no importa la fórmula que utilices, te va a servir bastante porque ya tú tienes un QT basal de referencia y cuando comience a prolongarse vas a saber, ¿de acuerdo? Que se está prolongando. Entonces tú lo que luego debes tener es tu parámetro básico hasta cuándo lo máximo que va a permitir que se siga prolongando. El problema es que si te llega un paciente oncológico, tú no conoces su electro de base, utiliza la fórmula de base. Cuando tú utilizas la fórmula de base, si no está alterada, bien, bien, pero tú dices, uff, es que me da demasiado largo. Aquí, para ser un poquito más estricto, le aplica la fórmula de Fridericia, en este caso, pero para ser un poquito más estricto, en este caso con el QT. Gracias, doctor. Gracias. Ok. Quería preguntar acá cómo está el eje una persona que tiene celular que se llama iPhone, pero no sé quién es. ¿Me escucha? No sé quién es, dice iPhone solamente. No sé si me escucha. Bueno, aquí dice iPhone de Julieta. Ahora, ¿me escucha? iPhone de Julieta. Julieta. Aquí hay otra persona que se llama Yerlin. No, no es obligatorio hablar, ¿eh? Yo solamente intento que participen, pero no es obligatorio. Pueden solamente ver. Yomar, ¿me escucha? Yomar Dance. No sé si lo estoy pronunciando bien. Hola, doctor, sí, sí, la escucho. ¿Ese eje está normal o está desviado? Es de uno positivo y AUF también, normal. Ok. ¿Y si de uno estuviese negativo y ABF positivo? Estaría hacia la derecha, ¿Y si los dos estuviesen negativos? indeterminado, Ok. ¿Y si AVF estuviese negativo y de uno positivo? a la izquierda. Ok, te pregunto a ti mismo. Sin hacer el cuadro del eje axial de Bailey para saber los grados, ¿hacia cuánto grado más o menos está este eje y cómo te daría cuenta? Si lo sabes, ¿de acuerdo? Si lo puedes recordar. Uf, ahí sí Ahí sí te soy agarré. deficiente en eso todavía. Sí, Vale, sí. vale, está bien. Bessie, ¿me escucha? Sí lo escucho, Dime, pero no sé. Bessie, no, no, esta pregunta. Sin utilizar el eje No, es hacia de Bailey, ¿sabría hacia cuánto grado está? no. Ok, muy bien. Rubén de la Vega, ¿me puedes responder esa pregunta? ¿Del eje doc? ¿Del QRS? Sí, ¿hacia cuánto grado está sin utilizar el eje axial de Bailey? Sin tener que dibujarlo.
Ah, bueno, al ojo parece más 60 grados. ¿Por qué? Bueno, busco el QRS más isoeléctrico, Ok, ¿cuál que es? no sé ¿Cuál qué sería? ¿Habría uno aquí? el que más se asemejaría a un isoeléctrico sería el ABL, ¿no? La No, derivada ABL. Entonces, no. bueno, voy a, Está totalmente a negativo. Claro, está ligeramente negativo, pero está más, digamos, comparándolo con el resto, está más isoeléctrico. Tú vas más o menos bien, pero no porque está isoeléctrico. Va bien con la derivación, pero ¿por qué con ABL? Ah, ¿Alguien puede decirme? Porque el QRS mayor es en D2. Bueno, puede ser una orientación. Es una buena pregunta, pero ¿por qué AVL aquí sería importante para saber hacia cuánto grado está Sí. el eje? Sería porque de todas de esas derivadas es la que tiene una menor diferencia entre positivo y negativo, ¿no? Bueno, eso es lo mismo que dice el compañero de isoeléctrico, pero yo lo voy a responder. Y Profe, aquí, es porque se debe medir la distancia o la altura de la onda, por ejemplo, en ABF, a medir la altura de la onda de R, y ya dependiendo de eso, pues no, también hago la. ahí utilizaríamos el eje espacial de Bailey, que ya eso sabrías que es el método exacto contando los cuadritos pequeños. Pero sin contar los cuadritos pequeños, es importante lo que la mayoría ha mencionado. Una es, si en este plano frontal yo encontrara un QRS que tuviera RS, tuviera de estos que son bifásicos, ¿de acuerdo? Que está, usted diría, aquí yo tengo, por ejemplo, RS y está acá. Usted buscaría la derivación perpendicular a esa derivación para saber cuándo te aleje. Pero miren un truco importante. Uno que dice el compañero, busco el QRS de mayor amplitud y probablemente el eje está señalando hacia allá. Y dice, en D2 el QRS está de mayor amplitud, entonces está hacia 60. Pero para ser más característico y más exacto, miren, tomen este truquito siempre. En su plano frontal busquen el QRS que está más pequeño, de menor amplitud. ¿Recuerdan eso de la clase en la clase que está en la grabación, que yo explico el eje del QRS, hablo de este método. Busquen el QRS que tiene menor amplitud y busquen luego su perpendicular. La perpendicular es, recuerden, como D1, la perpendicular es ABF. O sea, D1, yo busco la otra línea que me forma totalmente una cruz con esa derivación. Por eso utilizamos D1 y AVF siempre. Pero, ¿cuál es la perpendicular de AVL? D2. 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 ¿De acuerdo? D2. Sí, sí, D2. D2. D2, ok. ¿Cuál es la perpendicular de AVR? 3. D3. D3. E3. Y recordar, luego que buscamos la perpendicular, la polaridad de esa perpendicular para saber hacia dónde nos vamos. Por ejemplo, yo digo, AVL es el QRS más pequeño y su perpendicular es D2. Todavía, sabiendo que D2 es la perpendicular, no puedo sospechar hasta cuánto grado está, porque tengo que saber ahora si el QRS de esa perpendicular es positivo o negativo. Como es positivo, me voy hacia la parte inferior, que es donde están los grados positivos, y D2 está hacia más 60 grados. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Es correcto, así es. Ok. Si D2 estuviese negativo, me tengo que ir hacia la parte indeterminada, que es que está la cola de D2. Bien. Entonces, el eje, cuando calculamos el eje, es muy bien. Ustedes tienen su plano, su SS de Bailey para saber los grados exactos. Buscar D1 y AVL y le practica lo que todos sabemos. Contar cuántos cuadritos pequeños tiene la onda positiva, cuánto tiene la onda negativa y hago mi resta. Igual con AVF y luego esos puntos los llevo hacia esa línea perpendicular de D1 y AVF y luego la 1 y sé hacia dónde está mi grado exacto, que es lo que explico en mi clase. Pero otro método sencillo es como el que explica el compañero, si por casualidad mi electrocardiograma, yo tengo, por ejemplo, en el plano frontal un QRS como V3
que es más o menos bifásico, entre R y S, busco la perpendicular y la perpendicular miro si está positiva o negativa. Y si está positiva, hacia dónde cae esos grados. Si está negativa, hacia dónde cae esos grados. O busco cuál es el QRS de menor amplitud de mi plano frontal, en este caso es AVL, su perpendicular es de 2 está positivo totalmente, entonces apunta hacia abajo, hacia el cuadrante normal, hacia más 60 grados. ¿Estamos claros con esto o tienen alguna duda? Estamos claros. Todo Claro. claro. ¿De acuerdo? Eso es muy bueno, que yo siempre digo, es bueno siempre volver a lo básico, porque nosotros a todos se nos olvida siempre que tenemos un electrocardiograma y un paciente en urgencia. Claro, eso depende de la urgencia del paciente. Hay cosas que hay que tomar decisiones rápidas, pero siempre queremos saber el diagnóstico, siempre queremos llegar al diagnóstico sin pasar por lo normal. De la única forma que ustedes van a llegar a un diagnóstico de algo es sacando los valores normales en el electrocardiograma. Es aplicando cada uno de los criterios, porque de la única forma que ustedes van a saber que hay algo patológico es cuando eso en el electrocardiograma se sale de la normalidad. Si no lo hace paso por paso, no se va a salir de la normalidad, ¿de acuerdo? Por eso yo hago mucho énfasis en esto. Esta formación a ustedes lo puede llevar mucho a la perfección. No tienen que saberse todo lo que dicen los videos, pero luego, al final de la formación, también le doy un repaso como general en vivo para esas cosas que tenemos que hacer énfasis. La énfasis lo vamos a hacer en esta práctica que estamos haciendo en vivo, ¿de acuerdo? Esos pequeños parámetros es que te va a decir, oh, el paciente tiene un QT largo, pero será tiene un cutelago porque está tomando fármaco o tiene algún tipo de cutelago congénito, pero para saber eso tiene que medir QT. Es igual, el paciente, yo puedo sospechar que tiene una hipertrofia ventricular. Todavía no he sacado, no he calculado la hipertrofia ventricular o tiene algún bloqueo del fascículo, es que el eje está desviado hacia tal lado. ¿De acuerdo? O el paciente tiene una dilatación vía auricular o auricular izquierda o un bloqueo interauricular y esto solamente lo sabemos si nos detenemos a medir la onda P y a medirla correctamente. Yo hago todo este énfasis porque este, por ejemplo, siguiente electrocardiograma, solamente le quiero mencionar, este en ritmo sinusal total porque la onda P, en este caso, es incluso positiva con un poco de negatividad aquí en D1, positiva, por aquí está positiva en D2, en D3, negativa en AVR, bien, aquí negativa en V1. Es importante este electrocardiograma porque me dice que yo todo lo que apliqué en el otro electrocardiograma, sé que cuando comience a calcular todo lo normal acá, en este caso, la onda P está aumentada de amplitud, está aumentada de duración. El QRS está ancho. Bien, el PR está normal, pero todo esto me va a llevar a, a diagnóstico porque cuando yo digo, oh, por esta onda P mide, por ejemplo, 4 cuadritos pequeños. Entonces yo pienso en dilatación auricular derecha. Oh, pero también mide mayor a 120 milisegundos. Oh, pero tiene una dilatación auricular izquierda, entonces puede haber una dilatación vía auricular. Oh, pero aquí la de V1 de duración tiene más de un cuadrito pequeño, pero también de profundidad, que es dilatación de aurícula izquierda. Oh, pero las dos aurículas están realmente dilatadas. Y luego dice, pero el PR está normal, pero el QRS mide más de 120 milisegundos. ¿Pero por qué razón mide más de 120 milisegundos? ¿Será que tiene un bloqueo de rama? Y dice, oh, tengo un bloqueo de rama derecha que ya lo manejan mi grupo anterior y la mayoría de ustedes, aunque es un tema que trataremos posterior, un bloqueo de rama derecha. Dice dilatación bioauricular, bloqueo de rama derecha. Oh, pero el QT acá, porque esto está a 25 milímetros por segundo, el QT acá está muy prolongado. ¿Cuál método de QT utilizaríamos acá para medirlo? ¿Qué método, qué fórmula utilizaría para medir El de QT? Bogosian. El de El de Bogosian. Bogosian. El de Bogosian es, yo mido en este caso, divido por mitad lo que es el QRS total. Si mide 140 milisegundos, entonces son 70 milisegundos nada más que voy a tomar el QRS. Luego mido del final del QRS, el final de la onda T, se lo sumo a la mitad del QRS y le aplico la fórmula de base. Este está en el video. Y vas a ver, oh, tengo QT prolongado, por ejemplo, o está normal. Y luego dice, ah, pero me toca calcular el eje, AVF positivo y de uno negativo. Oh, de uno negativo, en ese caso. Y si de uno está negativo y AVF positivo, ¿hacia dónde está el eje?
A la derecha. A la derecha está el eje. Está a la derecha. Ok. Y en este caso, también yo diría, ¿cuál es si se ponen a buscar aquí una derivación que sería isobifásica o de menor amplitud, ¿cuál es en el plano frontal? AVR. AOR más o menos. AVR. AVR. ¿Y la perpendicular de AVR quién es? 3. De 3. 3. De 3. 3. De 3. ¿Y de 3 está positivo o negativo? De Positivo. 3. Positiva. Positivo. ¿Y hacia cuánto grado está de 3? Más 120. Más 120 grados. ¿Y más 120 grados pertenece a qué cuadrante? Izquierda inferior. Derecha inferior. Derecho. Entonces, sabemos entonces que también te confirma lo que de 1 a VF te dice. Con la otra metodología, ya lo saben. Que entonces está hacia la derecha. Entonces, todo esto que ustedes todavía no están pensando en diagnóstico, ¿no? El paciente solamente le llegó con disnea a ustedes y tienen este electrocardiograma. Y tú dices, pero ¿qué patología me puede dar a mí? Un bloqueo de rama derecha, crecimiento auricular o un eje hacia la derecha. Probablemente el paciente tenga o una hipertrofia ventrícula derecha o el paciente tiene una enfermedad pulmonar que ha llevado al paciente a un cor pulmonar. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto es que lo va a llevar a ustedes, en este caso, a sospechar que nuestro paciente tenga dicha patología, pero primero debemos calcular todo lo normal, para cuando se salga algo de lo anormal, es que lo va a llevar a ese análisis clínico. Esto es la entrada para llevar a eso, pero hay que hacerlo paso por paso. A veces no aburre, a veces no da pesadez poner a calcular todos los parámetros, pero para poder dominar esto, hasta un punto que ustedes no tengan que ser tan estrictos calculando todo, tienen que ver mucho electrocardiograma, calcular mucho porque le digo, con la práctica es que se adquiere esto. Y para finalizar, es lo que yo le digo acá. Este electro, ¿está en ritmo sinusal o no está en ritmo sinusal? Ritmo sinusal. Está en ritmo sinusal. ¿Por qué? El ritmo sinusal. ¿Por qué? Porque tiene onda P y todas son constantes. Y el nodo sinusal es el que manda el ritmo del corazón. Ok. ¿Y toda la onda P preceden al QRS? Hola, Eh, No. no todas No, las no P lo conducen. preceden, pero aún así sigue siendo sinusal, aunque haya un bloqueo AB eh, estando ahí. Ok. Aunque se evidente el bloqueo AB. Ok. Está negativa en VR, positiva en cara inferior y subifásica en V1, en este caso. hola. Y aquí vemos que todo lo QRS, miren un concepto importante, a veces yo no digo todas las ondas P presentes en el QRS, sino digo todos los QRS están precedidos por una onda P. Todos los QRS presentes están precedidos por una onda P con un PR más o menos similar. Lo único aquí que yo estoy con un ritmo sinusal asociado a un móvil tipo 2 a un bloqueo auriculoventricular. ¿De acuerdo? Esa es la respuesta. El ritmo sinusal cuando describan un electrocardiograma con bloqueo auriculoventricular, incluso en bloqueo V completo, que el paciente tiene eje de la onda P normal, de origen sinusal. Si ustedes lo van a describir, también pueden decir en este caso, eh, Ricardo dice que está tratando de hablar, no te escucho. Cuéntame, Ricardo, a ver si te escucho. No te escucho. Hola, ¿me escuchas? ¿No? Ahora sí te escucho, Ricardo. Ah, Cuéntame. ya. Hola a todos, ¿cómo están? No, no, tranquilo, sigan nomás. Que trataba de opinar hace un minuto, pero nada, no, ya Ah, seguiste vale. hablando, así que tranquilo. Ah, de acuerdo, ya Mira, me estamos. preguntas. Entonces, como les decía, estoy en ritmo sinusal porque veo un eje de la onda P normal, veo que la frecuencia está bien, la mayoría de QRS están precedidos por una onda P, pero tengo onda P bloqueada. Luego, estos son criterios que ya lo traté con el grupo anterior, que ellos saben que estamos acá, que un PR constante y se bloquea una onda P o más, puedo en este caso estar frente a un MOVIS tipo 2 porque tengo dos QRS mínimos que están conducidos antes de la P bloqueada. Importante acá es, yo sabe que estoy frente a un ritmo sinusal y en mi descripción le pongo tal tipo de bloqueo. Tengo un ritmo sinusal más un bloqueo V completo, que es otra cosa, ¿de acuerdo? Entonces, ese es muy descriptivo, porque muchas veces solamente ponemos en la descripción bloqueo auriculoventricular completo, pero yo puedo tener una FA con un bloqueo auriculoventricular completo, y yo la pregunta que me hago, ¿por qué ponen FA bloqueada? Porque dejan claro FA bloqueada cuando tengo un RR regular con onda fibrilatoria.
Porque yo pongo FA bloqueada, dejando claro que el paciente tiene una FA con un bloqueo AV completo. Pero ¿por qué no pongo ritmo sinusal más bloqueo AV completo? Porque también tengo que decir cómo está el ritmo de la aurícula. Entonces, todo siempre, si el paciente está en ritmo sinusal, describe esto y le suma el trastorno de la conducción cardíaca. Bueno, hasta aquí nuestra discusión. Espero que haya sido muy nutritiva la discusión de hoy. Yo pienso que sí. Es volviendo a lo básico. ¿De acuerdo? Excelente, excelente. Yo me imagino que le ha gustado a la mayoría, ha podido repasar algunas pequeñeces así, pero que son detalles muy importantes para el día a día. Hoy los repasamos muy bien. ¿De acuerdo? Entonces, no pude ver los mensajes de muchas personas que escribieron acá en vivo, que probablemente iban respondiendo. Y gracias a todos por la participación activa que tuvieron y la disposición, eso me encanta. El otro fin de semana también nuevamente nos vamos a reunir. Van a ver que muchas veces yo puedo cambiar el día. Esto siempre va a quedar grabado y se lo subo a la plataforma. Eh, Otra cosa para decirle, ya el día de mañana comenzamos con la parte patológica, con el grupo de la nueva formación, comenzamos el caje patológico, que los que ya lo han vivido del grupo anterior le pueden decir que se van a enamorar de ello, ¿de acuerdo? Y ya con el grupo anterior ya estoy terminando, ya finalizando los puntos con su tema de arritmia, ¿de acuerdo? Primero hablamos de arritmia, mecanismo de las arritmias, y luego hablamos de arritmias supraventriculares, y luego ventriculares. Esto es un tema que, como pudieron ver en el tema que traté con ustedes, el grupo anterior de cardiopatía isquémica, es un tema extenso, pero es un tema bello, profundo y que yo trato de ser muy detallado de ello. Ha sido un placer compartir con todos ustedes acá el día de hoy. Así Muchas que, gracias. por No hay favor, manera de que, ajá, no Gracias. hay, no hay manera de que el curso no termine nunca. sí, yo le tengo una propuesta Muchas después. gracias, profe. Yo le tengo una propuesta después de que podamos seguir haciendo estas reuniones y puedan seguir teniendo acceso a los videos, pero con una mínima cuota, cosa insignificante, o sea, que no tengan que pagar mucho mensual, porque esa una mínima cuota que ustedes digan, eso me cuesta un café, ¿de acuerdo? Entonces, buscar una manera de que sigamos haciendo discusiones, aquellas personas que sigan interesadas y sigan repasando los videos, pero solamente a personas que están tomando esta formación conmigo dentro del grupo. Pero es importante, que yo sé que muchos de ustedes no están al día con los videos, por favor, comiencen a ver los videos, comience a ver lo que le hace falta, ¿de acuerdo? Porque muchas veces yo pocas vacaciones hago y yo me puedo ausentar una semana tal vez en el año, ¿de acuerdo? Pero yo siempre trataré de estar activo con ustedes, hagan su pregunta por el grupo y cuando yo estoy fuera del hospital de mi fellow, le puedo responder sin problema. Lo importante es la constancia, chicos. Yo he pasado eso igual que ustedes de momentos de desánimo y está bien que lo pase, eso es aceptable, pero tratar de levantarse lo más rápido posible porque la electrocardiografía es indispensable para todos nosotros y por eso lo estamos haciendo. Así sea médico familiar, obligatorio. Así sea anestesista o esté estudiando anestesiología, es más que obligatorio porque está con un paciente ahí. Así sea intensivista, uff, super más. Así sea emergenciólogo, ¿de acuerdo? O sea, lo que sea que va a estar dentro de un quirófano en una consulta de urgencia, en la mayoría de tus pacientes vas a ver un electrocardiograma. Y no es que vergüenza llamar a un compañero para que te lo diga, ¿de acuerdo? Pero se sentiría muy bien dentro de ti decir yo tengo una noción de este electrocardiograma. Con esto me despido de ustedes y nos vemos en la próxima. Gracias, maestro. Saludos Gracias, a doc. todos. Vale, Gracias. gracias. Gracias, doc. Gracias.